Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Bendito sea su nombre. Vamos a usar un poquito la Biblia, así que tengan preparada su Biblia. Si va a apuntar, saque un lapicero. Le voy a pedir que remarque en su Biblia, que deje señas, que deje rastros, que pasó por ahí, porque vamos a trazar un camino de bendición, un camino de confrontación también, un camino en donde tanto ustedes como yo vamos a tener que regresar frecuentemente, porque estamos en una batalla. Amén. Pero la mayor batalla está aquí, ¿ve? En mi corazón y en tu corazón. Está en mi mente y en tu mente. Es más, está en mis miembros y en tus miembros. Amén. Es la batalla contra el pecado, la batalla contra la carne. Amén. Es una batalla a muerte, es una batalla desgarradora. El problema es que los cristianos están muy tranquilos y como que esa batalla a muerte no es tan a muerte, y como que esa batalla desgarradora no es tan desgarradora, fíjense, y como que debería de haber sangre, por así decirlo, es una forma de expresar, pero como que no, estamos muy tranquilos y cómodos, ¿verdad? Entonces, con el auxilio del Espíritu Santo y de la palabra, miremos un poquito el tema de las dos naturalezas. Es el tema que me trajo el Señor. Romanos capítulo 8, versículos del 6 al 8, la cita base, aunque hay otro par de citas, yo se las voy a decir, y dice la palabra de Dios. Si la puede buscar, por favor, subrayé aquí en la pantalla, usted puede verlo también, cambié de color ciertos aspectos también. Cuando el apóstol Pablo habla, estas doctrinas son como medio enredadas, preguntas, respuestas, él mismo se interroga, él mismo saca la respuesta y de ahí se vuelve otra vez como a confundir, por así decirlo. Ya vamos a ver que no estaba en nada confundido. El apóstol Pablo abre su corazón, en la primera leída algo enredado, pero abre su corazón de esa batalla a muerte que él está librando. ¿Ya la tienen? Empezamos entonces, versículo 6 dice la Biblia: porque la intención de la carne, y si usted quiere subraye la carne, es muerte. Esa es la intención de la carne, muerte, ¿sí? Le vuelvo a recordar, usted lleva esa intención adentro de usted, en su mente y en su corazón. Usted lleva esa intención de muerte. Mas la intención del Espíritu es vida y paz. Fíjese que usted también lleva esa intención dentro de usted. Yo también. Vida y paz. Versículo 7. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. Y aquí ya el apóstol Pablo nos empieza a explicar un poquito esas intenciones de la carne que están dentro de usted y de mí. Primero muerte y después enemistad contra Dios. Dentro de usted, hermano, por muy bonito que se mire, por muy chulo que esté ahí sentadito, hay una intención de enemistad contra Dios. Imagínense qué tremendo. Y el apóstol Pablo está abriendo su corazón, escribiendo, guiado por el Espíritu Santo, y está declarando eso. El apóstol Pablo, el perito arquitecto, imagínense eso. Y explica por qué. Porque es esa intención de la carne de enemistad contra Dios. Y dice, porque no se sujeta a la ley de Dios. Es insujeta su carne y mi carne. Ni tampoco puede. O sea que ni quiere ni puede. Fíjese qué tremendo. No sé si está dándose cuenta de lo que el apóstol Pablo está declarando. Y esa debería ser la declaración de cada uno de nosotros. Dentro de mí hay una intención de enemistad contra Dios, de muerte. También está la intención de vida y de paz por medio del Espíritu. Pero sabe que esa intención que hay dentro de mí, de enemistad contra Dios y de muerte, no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Imagínese, usted está en un terrible riesgo ahorita, porque yo le estoy predicando un mensaje con este corazón que le estoy hablando. Imagínese qué terrible el riesgo que usted tiene, porque hay enemistad contra Dios dentro de mí, y de mi boca puede salir esa enemistad contra Dios. Imagínense qué tremendo.
Así que, hermano, tenga cuidado de mi enemistad contra Dios. Amén. Y tenga cuidado de su enemistad contra Dios. Versículo 8. Así que los que están en la carne, y aquí el apóstol Pablo ya muestra una condición, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mire, esto es tremendo. ¿Qué le garantiza a usted que yo estoy o no estoy en la carne? Si yo ahorita estoy en la carne, lo que yo estoy haciendo, que es predicando la palabra de Dios, no le agrada a Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Mire qué tremendo. Usted ahí sentadito, después de orar por Guatemala y de levantar sus brazos, ¿estará usted en la carne? Porque si usted está en la carne, esa oración, esa alabanza no le agradaron a Dios. Tremendo, ¿o no? Tremendo. Seguimos adelante. Las dos naturalezas, esto lo ha enseñado Ángel, se ha enseñado acá en Casa Josué. Para mí ha sido como un boom. Hay dos naturalezas. Desde el jardín del Edén, Adán vino a esta creación con un corazón puro, con un corazón inocente. Él tenía todas las oportunidades para no fallar en el blanco, para no pecar. Tenía la presencia de Dios, estaba en el lugar adecuado por Dios, en el tiempo adecuado por Dios, dentro de la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Cometió un grave error. Amén. No comió del árbol de la vida y comió del fruto prohibido. Y desde ese entonces el corazón de Adán y de Eva se entenebrecieron con tinieblas y entró la muerte y entró el pecado. Pero ¿sabe qué? Entró la enemistad con Dios. Dios bajó al jardín del Edén a tratar de reparar ese asunto por medio de la gracia del perdón, del arrepentimiento. Era tal la enemistad con Dios que entró al corazón de Adán, que Adán no pudo arrepentirse. Imagínense qué tremendo. No pudo doblar sus rodillas. No pudo decir, perdóname, fallé. Perdóname, no lo pudo decir. Y esa enemistad contra Dios empieza a surtir su efecto y lo que hace Adán es esconderse de Dios, alejarse y empieza a tapar su desnudez. Amén. La voluntad satánica, que es enemiga de Dios, se unió a la voluntad del hombre. Y dice la Biblia que desde ese entonces todo hombre y toda mujer que viene a este mundo viene con esa voluntad satánica en su corazón. Y por eso es que usted y yo, dentro de nosotros, está esa naturaleza satánica que es enemistad contra Dios. Y tal vez lo estoy hablando así como medio feo, pero eso es lo que dice la Biblia. Y usted tiene que estar consciente de eso. Amén. Amén. Entonces, ese corazón grandote y negro, ese es su corazón y mi corazón. Desde que nacimos, porque David decía, desde el vientre de mi madre en pecado fui concebido. Eso que declaraba David es también para usted y para mí. Y esta es una fotografía del corazón del hombre antes de que esa poderosa y grandiosa salvación de Jesucristo viniera a nuestras vidas. Jesús siempre ha estado ahí, el amor del Padre siempre ha estado ahí con toda la humanidad. Y ahí lo representamos con un corazoncito rojo. Y no es que sea chiquito, sino que para el hombre, a consecuencia de la caída y de esa enemistad contra Dios, el hombre no lo puede ver. Amén. Efesios capítulo 2 del 1 al 3 nos habla que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y sabe que por eso evangelizamos, porque allá afuera viven sin esperanza y sin Dios, muertos en delitos y pecados. Y el destino final, si les llega la muerte física, es la condenación eterna en el lago de fuego y azufre. Y ahí será el crujir y rechinar de dientes, dice la palabra de Dios. Miren, esto es serio. Como decía Jorge, si usted no levantó la mano porque no pertenece al ministerio de evangelización, mire, para usted es el mensaje. Debemos de evangelizar, amén. Entonces, así estábamos y Jesús estaba siempre ahí. Llegó aquel día glorioso, aquel día precioso, aquel día que marcó un parteaguas en mi vida y en su vida, en donde invitamos a Jesús
por así decirlo, ¿verdad? Yo invité a Jesús, ¿verdad? Qué bonito se oye, ¿verdad? Qué valeroso se oye. Por la pura misericordia de Dios, Dios abrió un rayo de luz y de misericordia en nuestras vidas y le pudimos decir sí al Señor Jesucristo y nos arrepentimos de pecados y le invitamos a que Él entrara en nuestro corazón. Amén. Y Jesucristo entró en nuestro corazón y ocurre un milagro tremendo. Mire, ayer lo vimos, ayer fuimos testigos, yo fui testigo, pensando como una partera. Estaba ahí y vi ese milagro del nuevo nacimiento. Jesús entrando en el corazón del hombre pecador y cambiándolo en un momento. No lo puedo explicar, pero soy testigo de que eso ha ocurrido en mi vida. Lo puedo ver en su vida y lo seguimos viendo. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 10, la continuación de la cita anterior dice, un fragmento, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros. No tenemos de qué jactarnos, no tenemos de qué merecer algún aplauso, porque fue don de Dios, fue regalo de Dios, amén. Así que Jesucristo, hermano, está en mi vida y está en su vida, amén. Así es. Ahora, no sé si mira las dimensiones ahí que traté de plasmar, ¿verdad? Este es el corazón de un nuevo creyente. Sigue esa enemistad contra Dios, esa muerte, amén. Pero gracias a Dios ya entró la intención de vida y de paz. ¿La puede ver? Seguimos el proceso. Colosenses 1:27 nos dice que Cristo en vosotros, en nosotros, es la esperanza de gloria. Hermano, usted y yo tenemos esperanza. Amén. Esperanza de vida eterna, esperanza de resurrección de los muertos, esperanza de una eternidad adorando, alabando y bendiciendo a nuestro Dios. Verle a Él cara a cara. Amén. Bendito sea su nombre. Y ahí hice una separación. Ángel nos lo ha enseñado. Vamos a hablar de dos naturalezas, pero vamos a hablar de tres personajes, por así decirlo. Primero el hombre viejo, o la naturaleza, o la vieja naturaleza, o la naturaleza carnal, o la carne. Todo esto usted ya lo ha oído, ya lo sabe, ¿sí? Es eso negro que está dentro de nosotros y que es enemistad contra Dios. Está el hombre nuevo, ese hombre nuevo no peca, Jesucristo es su nombre y ese hombre nuevo está ahí dentro de usted y de mí. Y ese santo varón, ese bendito varón, Jesucristo es su nombre, que es Dios y es Rey de reyes y Señor de señores, ha dejado una impronta en su vida y en mi vida, ha dejado una huella, ha dejado una marca indeleble en su vida y en mi vida. Ha dejado la marca de la sangre de Jesucristo. Amén. Propiedad de Dios por medio del Cordero de Dios. Y esa impronta, esa huella, la Biblia le llama el hombre interior. Y ahí con las flechitas puede ver dos naturalezas y, por así decirlo, tres personajes. Amén. Las dos naturalezas es la naturaleza de muerte, la naturaleza carnal, la naturaleza satánica, la naturaleza de enemistad contra Dios, la vieja naturaleza, y la nueva naturaleza, el nuevo hombre que hay en nosotros, es la naturaleza de Cristo, el ADN celestial, por medio de la sangre de Jesucristo. Esas son las dos naturalezas que hay en usted y en mí, amén. Todo eso está claro, amén. Bendito sea Dios. Y entonces empieza un proceso en donde esa nueva naturaleza en mí, por medio del nuevo hombre, empieza a hacer su obra en nuestra vida. Amén. Ahora, esta obra no es de varita mágica, esto es un proceso y usted y yo somos copartícipes de ese proceso. Amén. Y poco a poco empieza a crecer. Pero poco a poco, a la luz de la palabra, nos damos cuenta de que hay un destino, hay un propósito, hay un fin. Y dice la Biblia que tenemos que crecer y seguir creciendo y seguir creciendo y seguir creciendo, porque tenemos, por así decirlo, un estándar, tenemos una meta y seguir creciendo. Efesios 4:13 dice que nuestra meta es la estatura del varón perfecto. Jesucristo es su nombre. Amén. Miren, cuando pienso en esto, imposible para mí. ¿Y sabe qué? Es imposible también. Amén. Pero ese es el plan y la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Y por eso es que dentro de nosotros ocurre esa batalla espiritual. Ahora, vuelvo a repetir, es una batalla a muerte. Y ya vamos a ver que es una batalla a muerte. Pero mire, yo paso la mayoría de mi tiempo espiritual como que muy tranquilito.
peleando la batalla espiritual. Esta cita fue con la que arrancó. Esta es como mi cita base. Conocimos con mi esposa una jovencita que estudió homeschooling durante su vida y su graduación, ella predicó en su graduación, esa fue su graduación, y predicó sobre este tema. 1 Corintios 9:26, y mire, me llamó poderosamente la atención como una niña de 16, 17 años. Su cita base era: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera golpeo, no como quien golpea al aire. No le puedo contar la prédica, pero imagínese, ¿verdad? Y estaba hablando de la batalla espiritual, de la batalla que tenemos día a día. ¿Y sabe qué? Me he dado cuenta, y por eso siempre me recuerdo, que yo parezco un luchador que golpea al aire. Como que me hubieran puesto una venda, me hubieran dado 50 vueltas, como que fuera a quebrar una piñata, ¿sí? Y sin quitarme la venda, me ponen a luchar la batalla espiritual. Y así todo atolondrado y pidiéndole a Dios, empiezo a tirar como golpes al aire. El apóstol Pablo dice que no, así no es la carrera cristiana, así no es el caminar cristiano, así no es la batalla espiritual. No es como tirando golpes al aire. Y de repente reprendemos al diablo y de repente nos volvemos bien espirituales y hacemos esas oraciones profundas y de repente amamos a todos los hermanos y de repente pues los regañamos y bueno, como tirando balazos al aire. Amén. Pero esta batalla espiritual no se puede pelear así, hermanos. Gálatas 5, 16, 17, calentando motores de lo que, un poco de todo lo que la Biblia habla acerca de estas dos naturalezas. Versículo 16 dice: digo pues, andad el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Si se dan cuenta, vuelve a poner las contrapartes: el espíritu y la carne. La intención de agradar a Dios, pero también la enemistad contra Dios. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Mire, esto es tremendo. Para que no hagáis lo que quisieseis. Yo sé que si yo ahorita paso una encuesta, ¿quiénes de aquí quieren amar al Señor con todo su corazón? O ¿quiénes de aquí quieren irse al cielo? Todos me van a decir amén, igual que yo. Amén. Lo queremos hacer. Pero ¿sabe qué? Tenemos esa oposición a hacer lo que nosotros quisiéramos para Dios. ¿Está usted consciente de eso? 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, subrayadito ahí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta es una cita posicional, ¿verdad? No es que ya estemos en el tercer cielo y en la gloria del Señor, sentados en lugares celestiales junto con Cristo. Posicionalmente, esta cita y la que acabo de mencionar ocurren, pero en el proceso todavía no. Amén. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es eso de cuerpo de pecado? Ayer lo hablábamos a otro nivel con los participantes al retiro. Ese cuerpo de pecado es ese pecado, esa condena a muerte eterna que está en el corazón de todo hombre y que su destino final es la muerte y el lago de fuego. Ese es el cuerpo de pecado, y ese cuerpo de pecado solo se puede quitar del hombre por medio de Jesucristo. Conocemos ese cuerpo de pecado como el pecado adámico, ¿sí? Es esa estaca, Ángel lo ha enseñado como una estaca que está ahí y el pecado, no, yo soy esclavo al pecado si todavía tengo ese cuerpo de pecado. Pero Jesucristo vino en la cruz del Calvario y anuló el acta de decretos que pesaba contra usted y contra mí. Amén. Y la anuló clavándole en la cruz y quitó esa estaca, ese cuerpo de pecado. Ahora el pecado para mí es una opción. Antes era esclavo al pecado, para usted también es una opción. Amén. Y están las dos naturalezas batallando, agradar a Dios o enemistad contra Dios. Amén. La naturaleza carnal versus la naturaleza espiritual. La Biblia nos habla de esta dupla,
Sí, en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento está el primer Adán y en el Nuevo Testamento se nos revela el postrer Adán, las dos naturalezas. Amén. La Biblia nos habla de Caín, la primera adoración fuera del jardín del Edén registrada en la Biblia, y Abel, los dos primeros adoradores registrados en la Biblia fuera del jardín del Edén. Y una adoración era en enemistad contra Dios y la otra agradando a Dios. Ismael, Isaac, ¿se recuerda de Ismael e Isaac? Hasta el día de hoy, Ismael y Isaac tienen una guerra a muerte. Amén. Esaú también, Jacob, ¿se recuerda de Esaú y de Jacob? Ya lo vamos a ver más adelante. Saúl y David, la casa de Saúl y la casa de David, no solo eran los clavos entre Saúl y David, sino que entre sus familias, entre sus ejércitos, entre sus siervos, las casas de ambos bandos. Y al final de los tiempos, el anticristo y Cristo. Si se da cuenta, es el mismo patrón en toda la Biblia. Amén. ¿Y para qué está eso, hermano? 1 Corintios 10 nos dice que todas estas cosas escritas y reveladas son para ejemplo nuestro. Amén. Entonces, si ahí está el ejemplo, lo que tengo que hacer es estudiar el ejemplo, desempolvar el mapa. Amén. Usted hoy le queda una tarea y es desempolve su mapa, lea su mapa. Amén. Porque si no, usted va a estar peleando como tirando trompadas al aire. Amén. Seguimos. Miren, esta guerra es tan tremenda que yo no sé si usted lo sabía, pero hoy se lo quiero informar. Lo quieren asesinar a usted. Lo quieren asesinar. Y entonces, si lo quieren asesinar, ¿por qué usted está tan tranquilo? ¿Por qué vivimos el evangelio tan tranquilos? ¿Ah? ¿Sabía usted que lo quieren asesinar? La Biblia dice, Caín versus Abel. Ya es una confrontación. ¿Y sabe qué ocurrió entre Caín y Abel? Asesinaron a Abel. ¿Sí? Ismael versus Isaac. No asesinaron a Isaac, pero ¿cuántos descendientes de Isaac han sido asesinados por Ismael? Históricamente hasta el día de hoy. Y viceversa también. ¿Cuántos descendientes de Ismael han sido asesinados? Viene Ismael actual, los palestinos, y tiran un rocket para Israel y se mueren 5 personas. Pero de ahí van los drones robotizados y se murieran 250 personas, 350 personas. Ancianos, hombres y niños. Se están asesinando entre Ismael y Isaac. ¿Está consciente usted de eso? Esaú versus Jacob. Mire, Esaú quería hacer, perdón la expresión, ceviche a Jacob. Lo quería asesinar. Amén. Saúl versus David. Saúl no estaba jugando. David podemos ver esa enseñanza de sujeción a la autoridad. Pero mire, su propio pellejo estaba en juego. Saúl lo que hacía era practicar el tiro al blanco con su lanza, teniendo a David en cercanía. Saúl quería asesinar a David. Amén. Y trató, y por la misericordia de Dios no pudo. David tampoco se la vio fácil, tuvo que huir, tuvo que esconderse. Amén. Hermano, estas cosas han sido escritas para ejemplo de los que heredarán la fe. Lo quieren asesinar, hermano. Mire, no esté tan tranquilito. Y dentro de usted lo quieren asesinar, y me quieren asesinar a mí, quieren asesinar a mi esposa, quieren asesinar a mis hijos. Amén. Judá versus José. Yo no sé si usted sabe quién es Judá. ¿Quién es Judá? Aquel que es la alabanza a Dios, aquel que lleva los coros del ejército del Señor para alabar su nombre, aquel que va al frente de la batalla, aquel que su insignia es el león de la tribu de Judá. Amén. ¿Sabe que quería asesinar a su hermano? Judá. Por la providencia y la misericordia de Dios, José no fue asesinado, fue vendido y se lo llevó la tristeza. Amén. Mire qué tremendo. Yo no sé si usted había visto esos ejemplos, hermano. Lo quieren asesinar. Pero no solo esos ejemplos bíblicos. Mire cómo está el mundo. Mire,
ahorita estoy entrando a todo ese tema y así lo digo, yo estoy asustado, se me abrió un nuevo mundo, todo este tema de la batalla pro vida. Hermano, ¿usted sabe cuántos abortos al año mundialmente están asesinando? Mire, el dato es un aprox y seguro que es mayor, 56 millones de almas de creación de Dios, con soplo de Dios y formados por las propias manos del Creador, están siendo asesinados al año. Si usted usa una calculadora, por segundo mueren casi 2 almas. Imagínense qué tremendo, imagínense qué tremendo. Y 1 Corintios 15 nos dice que así como es en lo natural, también es en lo espiritual. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos abortos espirituales habrán? Si a usted lo quieren asesinar, ¿cuántos abortos espirituales habrán? Mire, cuando Jesucristo entra en usted, no crea que entra como el varón de gloria y la estatura perfecta. Entra, dice la Biblia, como una semilla, ¿sí? Como esos 56 millones de semillas que se están abortando. Así entra a su vida, como una semilla. ¿Y sabe qué? Esa semilla no crece por varita mágica. Usted tiene que ser colaborador en ese crecimiento. Amén. Y valdrá la pena preguntarse si esas semillas no están intentando ser abortadas. Mire, las estadísticas en este país me pueden confirmar esa teoría. Estoy solo elucubrando. Amén. No sé si me va siguiendo. Y mire, la Biblia, por así decirlo, respalda eso. En 3 ocasiones, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento en los Evangelios y en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Es la intención del diablo, del enemigo, de aquel que inyectó en usted la semilla satánica, abortar la semilla divina que hay en usted. Y hay 3 nombrecitos ahí, a ver si le suenan familiares. ¿Sabe cuál era la intención de estos 3 personajes? Son el mismo, es la misma figura. Abortar, asesinar. Amén. Miren, pues yo no sé, pero yo ya no me puse tan tranquilo, ¿verdad? Es tremendo. Y lo que estoy haciendo es, nada más estoy hilando, estoy juntando conceptos. Entonces, mire, el mundo lo atestigua, la palabra de Dios lo atestigua, hay una guerra a muerte y sangre. ¿Y sabe qué? Usted y yo estamos en medio de eso. Amén. Pero no solo eso, Mateo capítulo 13. Vamos a Mateo capítulo 13. ¿Se recuerda usted qué dice Mateo capítulo 13? Habla de una parábola tremenda. Habla de un hombre que está trabajando en el campo y lo que hace es regar semillas. Amén. Fíjese que ese episodio de esa parábola está ocurriendo en este lugar. En este lugar, ahorita, está ocurriendo ese episodio. ¿Y sabe qué? Ahí habla de aborto espiritual. No sé si me va siguiendo. Dice que la semilla fue tirada y que cierta parte de la semilla, ¿dónde cayó? La primera tierra. A la orilla del camino. ¿Y sabe qué ocurrió a la orilla del camino? Los pájaros llegaron y se la llevaron. Aborto espiritual. La semilla inmarcesible de la palabra de Dios. ¿Sabe qué? ¿Cuántos abortos estarán ocurriendo ahorita? ¿Cuántos abortos ocurrieron el domingo pasado? Imagínese. Hermano, mire, esto no es un juego. ¿Amén? Solo imagínese. Hay pájaros del cielo en este lugar que el Señor los reprende y los eche fuera, que quieren abortar esas semillas que están siendo lanzados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Mire, esto no es un juego. Y hay 2 terrenos más. Y esos terrenos tienen el mismo propósito. Amén. Las 2 naturalezas. Romanos capítulo 7, versículos 19 al 22. Y Pablo sigue con esta diatriba. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, ese hago. No sé si alguien se ha topado con esto. Es tremendo, mire, es desgastante, es frustrante, es triste,
¿verdad? Versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo. O sea, no soy yo, sino que ¿qué es? Esa semilla satánica que está en mí. Pablo lo sabía y lo conocía. ¿Usted lo conoce? ¿Usted lo conoce? ¿Está consciente de esto? Amén. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo está en preguntas y respuestas interiores, está sacando conclusiones espirituales. Y esas conclusiones espirituales nos deben de ayudar. El mal está en nosotros. Amén. Pero estamos claros, hermanos. ¿Sí? Bendito sea su nombre. Versículos del 23 al 25 dice, mas veo otra ley, ¿en dónde? En mis miembros. Habla de esto físico, pero también ese alcance que tienen en mis miembros y esa inclinación de esa naturaleza satánica que hay en mi vida y en su vida, para que a través de los miembros hacer enemistad contra Dios. Y esa ley que está en mis miembros se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24 es concluyente. Pablo empieza a hacer conclusiones después de hacer razonamiento espiritual. Y su conclusión es: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Imagínense la conclusión del apóstol Pablo: miserable. Hermano, usted ha descubierto su miseria. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Hay una interrogante, hay un cuestionamiento espiritual. Amén. Hay una respuesta a esa batalla interior. Y la respuesta es: no soy digno de misericordia, pobre de mí. Esa es la respuesta. Pero en eso Pablo dice, y se recuerda que hay otra naturaleza dentro de él. Y entonces lo que dice es: levanta una alabanza a Dios. Gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Amén. O sea, hermanos, que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, esa misma esperanza que el apóstol Pablo estaba ejercitando, esa misma esperanza la tiene usted y yo. Amén. Solo que aguas que se lo quieren abortar. ¿Sí? Esa esperanza de gloria no quita lo otro. Amén. Al contrario, la Biblia me lo advierte y me lo advierte y me lo advierte y me lo advierte y me lo advierte. Amén. Necesitamos identificar esas dos naturalezas, pero prácticamente. ¿Por qué? Porque ya no podemos tirar golpes al aire. El apóstol Pablo hizo esto, lo acabamos de leer, este cuestionamiento interno, y llegó a una conclusión. Su conclusión fue: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Lo acabamos de leer. Pero mire, no solo el apóstol Pablo llegó a esta conclusión. ¿Se acuerda de Job? Cuando estaba en medio de las presiones, de las pruebas dadas por Dios, él también tuvo ese cuestionamiento. Inclusive se molestó con Dios. Pasó días sin hablarle a Dios, sin hablarle a sus amigos. Y dentro de él estaba siendo trabajado en la rueda del alfarero. Amén. Y después, un hombre que era justo, que era perfecto. Imagínense, cuatro cosas, se me escapan las otras dos, con las que este hombre era identificado. El mismo Dios se lo muestra a Satanás diciendo: ¿ya viste a mi siervo Job? Al justo Job. Y mire, llega exactamente Job a la misma conclusión. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. No tengo el tiempo de seguirlo leyendo, pero en esos mismos versículos hay una alabanza de esperanza de Job hacia Dios. De oídas te he oído, pero ahora te puedo ver. Amén. ¿Sí? Job, 42 capítulos después, ya estaba pegando puñetazos directos. Pero pasó 42 capítulos, tirando manadas al aire. Amén. Este es personal, con este es con el que me identifico yo. Asaf, ¿usted sabe quién es Asaf? Era un siervo de Dios.
Y Asaf llega exactamente a la misma conclusión en el Salmo 73 por pruebas en su corazón, porque de su corazón estaba saliendo envidia, estaba saliendo codicia, estaban saliendo cosas feas. Hasta que entró en el templo de Dios, y dentro del templo de Dios le llegó el entendimiento divino. Y Asaf, ese varón de Dios, mire su currículum ahí en la Biblia. Asaf exclama: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y después hay una alabanza de Asaf, una tremenda alabanza de Asaf que ha sido mi alabanza en mis momentos de angustia. Mi roca, mi castillo, eres tú, Señor. Amén. David también. Miren, David metía la pata y metía la pata y metía la pata y metía la pata, y cada vez más y más y más y más y más, ¿verdad? Se hizo ese cuestionamiento. Señor, por favor, prueba mi corazón. Señor, conoce mi corazón. David conocía su corazón y sabía que existía eso, que era enemistad contra Dios. Y David dice, y así como petición a Dios: Señor, por favor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Imagínense. Si está clamándole eso a Dios, era porque no lo tenía o no lo miraba. Amén. ¿Cuántos de ustedes le está clamando eso a Dios? ¿O estamos clamando que nos solucione nuestros problemitas? Que cambie a la esposa, al esposo, a los hijos, que ayude en el negocio. Señor, ya es hora de que cambie el carro. Hermano, debemos de pelear esta buena batalla, la batalla de la fe. Amén. Tenemos que estar conscientes de lo que hay dentro de nosotros. Tenemos que estar conscientes de las consecuencias, los pesos y los contrapesos. Tenemos que estar conscientes de qué es lo que hay dentro de mí, que no soy yo. Y también quién es el que está dentro de mí y qué es mi esperanza de gloria. Y debo de hacer un cuestionamiento día a día. Debo de analizar mi comportamiento. Debo de analizar mis pasos. Debo de solicitarle a Dios que su palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Para que entonces, y solo entonces, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la intimidad, de buscar a Dios, entonces llegue a estas conclusiones que estos siervos de Dios llegaron. Miserable de mí, pobre de mí, me aborrezco. Señor, no entiendo, no puedo entender, parezco una bestia delante de ti. Amén. Hermano, es parte de sus ejercicios espirituales esto, de día a día. Esto lo deberíamos de hacer cada vez que nos levantamos y cada vez que nos acostamos y durante el día. Amén. ¿Estamos conscientes, pueblo de Dios? Amén. Bendito sea su nombre. Avancemos. Ya hablamos de esa naturaleza que hay dentro de nosotros y que no es agradable a Dios. Amén. Esa que se revela contra las autoridades, que se revela contra los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lógicamente el adorno de cristianés, ¿verdad? Ahora miremos la figura que da la Biblia de la otra naturaleza. ¿Y sabe cuál es la figura que da la Biblia para la otra naturaleza? Una de las figuras que utiliza la Biblia es una naturaleza estéril. ¿Sabe lo que es una naturaleza estéril? ¿Sabe lo que es una mujer estéril? No puede tener hijos, ¿verdad? En el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de la Biblia, en la cultura alrededor de la Biblia, no tener hijos era algo muy complicado. Porque la mujer, por así decirlo, su máxima aspiración era dar descendencia. Es más, una mujer que era estéril era inclusive considerada que había una maldición sobre ella. Había un juicio de Dios inclusive sobre ella. Y en su corazón vivía con esa carga por toda su vida. ¿Y sabe cuál es el problema de una mujer estéril? Porque pues no se puede arreglar. Ahorita pues hay tratamientos, tengo entendido, hay tratamientos y hay hasta trampas para tener hijos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no habían tratamientos. En aquel tiempo nacías estéril y te quedabas estéril. Y llevabas ese estigma, esa marca, ese juicio durante toda tu vida. Amén. Ahora, esto no solo es para los hombres. En la Biblia, la figura de la mujer le compete también a los varones. La iglesia
Es una mujer. Es una mujer que va en crecimiento y se tiene que embellecer para que al final se case con el amado. El amado es Jesucristo. Y usted y yo somos mujer espiritual. Y vamos creciendo para amarnos con el amado y llegar a aquel evento precioso de las bodas del Cordero y casarnos con el amado. Esa debe ser nuestra aspiración final. Amén. Así que, varoncitos, póngase bonito para su amado. Amén. Y princesas de Dios, reinas de Dios, ya sabe cuál es el camino. Mire, la nueva naturaleza es una naturaleza estéril. ¿Cómo así? Gálatas 4, 27, 29 dice: porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe de júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Continuamos, versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Isaac de qué bando es, espiritualmente hablando, como figura, tipo o sombra? De la nueva naturaleza. Amén. Aquella que lo quieren asesinar. ¿Quién quiere asesinar a Isaac? ¿Se recuerda? ¿Quién? Ismael lo quiere asesinar. ¿Se recuerda? Pues aquí Pablo nos está diciendo, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Versículo 29, mire, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y mire con lo que concluye, así también ahora. Esta es la batalla espiritual, hermano. Amén. ¿Y con qué asemeja la Biblia a nosotros como iglesia y como personajes que estamos metidos en esta batalla espiritual? Como a mujeres estériles. La mujer estéril debe de estar humillada, debe de estar frustrada, debe de estar deprimida, debe de estar llorando en todo momento. Amén. La figura de la mujer estéril de los tiempos bíblicos. Pero la Biblia dice, regocíjate, regocíjate. ¿Por qué nos tenemos que regocijar si somos estériles? La pregunta es, ¿usted es estéril? ¿Seré yo estéril? Pues la Biblia está poniendo la figura de que usted y yo somos estériles en esa nueva naturaleza. ¿Pero cómo así? Mujeres estériles. En la Biblia hay 7 mujeres estériles que la Biblia las ubica y que nos cuenta, la Biblia nos grafica, nos cuenta, nos detalla más o menos qué ocurrió con estas mujeres estériles. Abraham y Sara. Sara es la primera mujer estéril, ¿sí? Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel, Manoa y su mujer, van 4, ¿sí? En rojo están esas mujeres estériles. ¿Y sabe qué ocurrió? Siendo estériles, oh sorpresa, oh milagro, tuvieron descendencia. Pero no que son estériles. Y sigue la lista. Elcana y Ana, ¿se recuerda? Hay un hombre viejo que no sabemos su nombre y una mujer que tampoco no sabemos su nombre, pero sabemos de dónde es y por eso le llamamos, o la Biblia le llama la Tsunamita, no Sulamita con L, sino que con N, Tsunamita. Zacarías y Elizabeth, ¿se recuerda usted? Y no que eran estériles. Esta es la descendencia. Ahora, estas 7 mujeres tienen características en común. ¿Alguno de ustedes ha leído esos pasajes o se recuerda algo? ¿Cuáles serán esas características en común de estas mujeres estériles, de las cuales son tipo, figura o sombra o mapa para mí y para usted en esta batalla espiritual entre las dos naturalezas? Definitivamente había amargura, había una prueba ahí, había una batalla. Amén. Se humillaron delante de Dios, así es. ¿Qué más? ¿Cómo? Clamaban a Dios, oraban a Dios, buscaban a Dios. Amén. Definitivamente la misericordia de Dios. Amén. Creyeron, los entregaron a Dios. Estaban casadas con hombres que buscaban de Dios. ¿Qué más?
Mire, tuvieron experiencias con Dios, tuvieron teofanías, tuvieron epifanías, tuvieron parucías. Pues chicas, es muy griego el Edgar, ¿verdad? Vieron a Dios, sintieron a Dios, palparon a Dios, ¿sí? Pregunto, ¿usted ha tenido esas experiencias? Mire, el nuevo nacimiento fue una de esas experiencias. El nuevo nacimiento, ¿se recuerda de su nuevo nacimiento? Mire, no pida milagros. Señor, no tengo dinero, por favor, hazme el milagrito. Señor, que cambie mi cónyuge, hazme el milagrito, mis hijos. Hermano, pero si ya le dieron el milagro de milagros, ya se lo dieron, ya usted ya tuvo la experiencia. Amén. Cristo en vosotros, en nosotros, la esperanza de gloria. Ahí está, ahí adentro, ahí adentrito de usted está. Ahí adentro, ahí está el milagro de milagros. ¿Para qué estamos buscando afuera lo que tenemos adentro? Amén. Ahora, tenga cuidado que lo quieren abortar, lo quieren matar, lo quieren asesinar, ¿se recuerda? Gloria a Dios, pero aguas también. Amén. Pilas, pilas, mis hermanos, tenemos que estar en alerta. ¿Se acuerdan aquella figura de la novia con botas de combate? Así. Tenemos al amado acá y tenemos ese vestido de novia, pero también debemos de saber todos los días de nuestra vida que nos quieren asesinar. Amén. Amén. Y los tiempos, nos lo han dicho acá, nos lo han profetizado, nos lo han cantado, los tiempos están difíciles. Amén. Así que, ¿sabe qué? Usted es una mujer estéril, espiritualmente hablando, en esa nueva naturaleza. ¿Sabe por qué? Porque en su vieja naturaleza, y este es un modo de identificar esa batalla, en su vieja naturaleza que está ahí dentro de usted, usted puede, usted lo hace. Usted ora, usted alaba, usted pide, usted clama, usted intercede delante de Dios, usted alaba, ¿verdad? Pero es enemistad contra Dios. Pero ahora me voy del otro lado, su nueva naturaleza dentro de usted. ¿Sabe cómo es su nueva naturaleza? Es estéril. Hermano, no puede usted hacer nada, no va a dar fruto, no va a dar fruto porque es estéril. Pero ¿sabe qué? Dios ha tenido misericordia de usted y de mí. Y nos ha visitado y nos seguirá visitando. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Como esas mujeres, como esos varones, debemos de buscar a Dios. Debemos de buscar a Dios. No debemos de seguir con la pantomima cristiana. Debemos de buscar a Dios en su palabra, no en la tele. Debemos de buscar a Dios en oración y no en la radio. Debemos de buscar a Dios doblando mis rodillas en el lugar secreto. En el lugar de oración y construir ahí un altar delante de Dios. Amén. Y ahí Dios va a permitir que usted dé fruto, porque usted es estéril. Y solo ahí, regocíjese, oh estéril, porque más serán sus frutos que los de su carne. Amén. Amén. Ahora, aguas, acuérdense que este mensaje tiene dos lados, como una moneda, ¿sí? Hay una octava mujer estéril que la Biblia habla. Y ojo, esta la hizo Dios estéril. ¿Sabe de quién me estoy refiriendo? Mical. ¿Se recuerda usted de Mical? Mire, Dios la hizo estéril. Esa sí se fregó. Mire, que no nos pase las de Mical. Y mire, es muy común ver en las iglesias Micales, hombres o mujeres. ¿Se recuerda lo que hacía Mical? Lo que hizo Mical. ¿Qué hizo? ¿De qué se burló? Mire, en primer lugar se burló de Dios. Se burló de Dios. Y se burló de las manifestaciones o formas de adoración genuina de un varón de Dios, que no era perfecto, no era perfecto. Ya vimos cómo era David y llegó a esa conclusión en esa batalla a muerte. Pero mire, Mical se burló. ¿Y sabe qué? Dios mismo la hizo estéril. Y colorín colorado, el cuento de Mical se acabó. Amén. Mire, hay un grave riesgo ahí. Amén. ¿Será que Mical oraba?
¿Será que Mical estaba en comunión con su esposo? ¿Será que Mical buscaba al Señor en la palabra? ¿O ponía TV Israel y miraba las campañas de prodigios y milagros? ¿Ah? Hermano, es tremendo. Acuérdese, dos naturalezas y las dos peleando dentro de usted. ¿Y sabe qué? Mical se burla de usted y Mical está adentro de usted y también está fuera de usted. Amén. Mical no tuvo hijos. Amén. A pesar de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Bendito sea su nombre. Vámonos a Rebeca, y esto ya es para concluir. Por favor, acompáñenme en la palabra en Génesis capítulo 25, versículos del 20 al 28. Recapitulando, por favor, usted debe de identificar esa batalla diaria. No puede pelear tirando al aire. No puede creer que, porque oro, entonces ya estoy hecho, porque vengo a la iglesia, porque levanto mis manos y alabo. Lo mismo hacía Caín. Lo mismo hacía Caín, ¿sí? Inclusive el mismo David se equivocó con respecto a la adoración, a la alabanza, al servicio, a la intimidad con Dios. Amén. ¿Ya tiene Génesis capítulo 25? Bueno, ahí nos habla la historia de una de estas mujeres estériles. Yo le invito a que lo que le salte ahí, lo subraye, raye su Biblia, ponga sus comentarios, ponga asterisco ahí y mire, no lo deje ahí, vuelva a pasar por este camino, vuelva a pasar por este camino. Bueno, dice la Biblia, capítulo 25, versículos del 20 al 28. Vamos a ver el contexto. Versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¿Se recuerda Isaac? ¿A quién representa Isaac? En las dos naturalezas. La nueva naturaleza, la naturaleza espiritual que hay en usted. Ese hombre interior. Amén. Que el hombre nuevo lo quiere darle fuerzas para que vaya creciendo. Versículo 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Arán, hermana de Labán arameo. Y mire lo que dice aquí de Isaac. Y oró Isaac a Yahvé por su mujer, que era estéril. Ahí ya tenemos el perfil de Isaac, ¿verdad? Y de su esposa al lado de él. Y lo aceptó Yahvé. Y concibió Rebeca, su mujer. Mire, una mujer estéril, buscaron a Dios, Dios se manifiesta y acepta el clamor y la súplica y la oración genuina. ¿Y sabe qué? Dios responde. No tenemos un Dios mudo, no tenemos un Dios sordo, no tenemos un Dios ciego. Amén. Esos son los dioses de los filisteos, esos son los dioses de los paganos. Nuestro Dios tiene ojos y ve, tiene oídos y escucha, ¿sí? Tiene boca y habla. ¿Y sabe qué? Tiene un corazón que lo ama a usted y a mí. Amén. Versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, hará que, ¿para qué vivo yo? Y fue, ¿a qué? Y fue a consultar a Yahvé. Y le respondió Yahvé. Mire qué tremendo esto. Mire qué tremendo. Sencillito, versiculito, hay un par de palabras, pero nos da un perfil de quién era Rebeca y de lo que estaba ocurriendo en su interior. En su interior estaba esa batalla. Rebeca es figura del creyente, del cristiano, es figura de usted y de mí, ¿sí? Dentro de nosotros está esa batalla. Dos naturalezas, dos seres que están ahí. Amén, lo va viendo. Y en esa batalla, ¿cómo libró Rebeca esa batalla? Buscando a Yahvé el Señor. ¿Y sabe qué? Y Yahvé le responde. Mire, durante el tiempo de la alabanza creo que hubo una exhortación que es la misma. Hermanos, ya dejémonos de charadas.
Busquemos al Señor. Es tiempo de buscar al Señor. La Biblia dice que busquemos al Señor mientras éste puede ser hallado. Hermano, usted es estéril espiritualmente. No trate de hacerle trampa a Dios y de buscarlo por medio de la carne. Yo ya se lo he dicho, mire, para mí fue un gran descubrimiento ese, y fue, wow, mi carne alaba, mi carne predica, mi carne levanta las manos, mi carne adora a Dios. Solo que a Él no le agrada esa alabanza, no le agrada esa oración, a Él no le agradan esos gestos, no le agradan porque son enemistad contra Dios, son enemistad contra Él. Ese aparente fruto es de fuerza humana. Hablamos hace 15 días de la fuerza y de la sabiduría, ¿sí? Mire, miserable de mí, soy una bestia delante de su presencia. Soy una bestia, me cuesta entender. Pero ¿sabe qué? Ya está ese diálogo en mi interior, ya sé que está esa batalla a muerte, ya sé que me quieren asesinar, ya lo sé. Y batallo la batalla y vuelvo a caer y batallo y vuelvo a caer. Pero ¿sabe qué? Tengo un Dios que oye mi oración y que escucha mi clamor. ¿Y sabe qué? Él hará la obra porque yo soy estéril. Yo no puedo dar fruto. Y entonces, ¿sabe qué? Se recuerda las enseñanzas que nos han estado dando, que nos ha estado dando Ángel. ¿Sabe qué? La vid verdadera. Porque la vid verdadera es un golpe certero a mi autosuficiencia, es un golpe certero a mi fuerza natural, a mis frutos naturales disfrazado de espiritual, es un golpe certero a esas trampas que yo hago en mi carne y que no le agradan a Dios. La única forma, hermano, de que usted y yo, espiritualmente hablando, podemos dar fruto es por medio de Él. Agarrados de la vid verdadera, permaneciendo en Él, buscándolo a Él en oración, en súplica, en lágrimas, en clamor, en lectura de la palabra. Quémese las pestañas leyendo su palabra. ¿Y sabe qué? Dios se va a manifestar a usted. ¿Y sabe qué? Va a dar fruto. Regocíjate, oh estéril, tú la que no das hijos, tú la que no tienes dolores de parto. Pero ojo, primero tiene que descubrir que es estéril. Primero tiene que descubrir que no tiene dolores de parto y que ha fingido esos dolores de parto, al igual que yo. Lo tiene que descubrir. Y cuando usted lo descubra, por la misericordia de Dios, va a ser lo mismo que hizo Pablo, que hizo Asaf, que hizo Job, que hizo David. ¿Y sabe qué? ¿Y qué he hecho yo? Miserable, bestia, tonto, torpe, insensato. Señor, solo tu misericordia. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, mi Señor y Salvador, porque Él es mi esperanza en gloria, porque Él está dentro de mí, dentro de usted. Amén. Busquemos al Señor, hermano, busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Mire, saliendo de aquí, yo sé que usted se va a ir a almorzar, ¿sí? Y vaya a descansar, ¿sí? Pero esté rumiando, ¿sí? No deje que la semilla de la palabra de Dios sea abortada en su vida y en su corazón. Y no solo la predicada acá, la que usted oye por otro hermano que le dice algo, porque usted leyó. No deje, amén. Porque el plan de Dios no es que usted y yo nos quedemos como enanos espirituales, amén. Sigamos con la 2 minutillos. Nos quedamos en dónde, perdón. 23. Y le respondió Yahvé: 2 naciones hay en tu seno. Y eso es lo que Dios nos dice hoy. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. Y aquí hay otra cosa que usted tiene que tener claro. ¿Qué naturaleza es más fuerte que usted, hermano? Así la neta, ¿verdad? Respóndame. Por ahí oigo. Mire,
Generalmente la respuesta es general, no quiere decir que eso sea una regla para todos, pero la generalidad es, y esa es la figura que nos da la Biblia, es la carne. ¿Sí? Su enemistad con Dios, mi enemistad con Dios es más grande, más fuerte, da más fruto que mi nueva naturaleza. Pero ¿sabe qué? En nuestra debilidad, dice la Biblia, Él, el poderoso de Israel, el varón de gloria. ¿Quién es ese varón de gloria? ¿Quién es ese rey de gloria? Pregunta el Salmo. Jesucristo es el varón de gloria. Amén. Ese habita en nosotros, hermano. Amén. Tenemos que buscarlo. Amén. Pero hay una promesa dada por Dios. Y la promesa es, y con esto termino, que el mayor servirá al menor. Amén. Esa es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, hermano. Y mi deseo es que eso ocurra. Pero en medio hay una batalla a muerte, hermano. Te quieren asesinar, te quieren abortar. ¿Sí? Esa es una de las razones de por qué las estadísticas de este país. Esa es una de las razones. Amén. Satanás hace bien su trabajo, pero ¿sabe qué? Dios lo hace mejor. Busquemos a Dios. Amén. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos? Y hermano, no podemos quedarnos tranquilos. Tenemos que hacer esa diatriba en nuestro interior. Debemos de conocer las estratagemas del enemigo. Debemos de pelear la buena batalla, la batalla de la fe. Y yo te invito, hermano, yo te invito aquí delante del Señor. Yo ya sé que tú eres estéril, ¿sí? No te puedo pedir que des fruto por ti mismo, ¿sí? Es más, calladitos y humilladitos nos miramos más guapos delante de Dios. Amén. ¿Qué te parece si nos humillamos delante del Rey y reconocemos que esa enemistad contra Él está operando en nuestro corazón y que nosotros nos hemos confabulado? Yo me he confabulado contra esa enemistad contra Dios, esa enemistad satánica, esa propuesta satánica de mi autosuficiencia personal disfrazada de religión, disfrazada de espiritual. Hermano, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, busquemos a Yahvé nuestro Dios, porque si lo buscamos, Él será hallado. No hay justo desamparado, dice la palabra, ni su simiente, ni su descendencia que mendigue pan. Hermano, estos son tiempos de buscar a Dios. Te queda una tarea, hermano, no solo de ahorita. Estamos orando, pero es una tarea. Es por la causa del reino, para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos, busquemos a Dios, busquemos a Yahvé nuestro Señor y presentémosle a Él nuestra debilidad, nuestra torpeza, nuestro fracaso, nuestra miseria. Señor, crea en nosotros un nuevo corazón, Señor, por medio del hombre nuevo, Jesucristo que está en nosotros. Jesucristo, tú eres y lo serás por siempre nuestra esperanza de gloria. Solo tú, Señor. Señor, no me creas a mí, ya no creas mi espiritualidad, ya no creas mis fuerzas disfrazadas de espiritual. Señor, reconozco, soy estéril, yo no puedo. Lo que a mí compete es buscarte, Señor. Por favor, ayúdame a buscarte, porque en mí, en mis miembros, no está el buscarte, Señor. Ayúdame en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y por la sangre del Cordero. Te clamamos, Rey. Te clamamos, oh Dios. Cristo, ayúdame a en el nombre de Jesús. Tu obra en mí.